A continuación, se presentará el diseño de un generador de 4 a 20 mA. El diseño está constituido por un amplificador operacional, resistencias de 3 y 220 ohms, un potenciómetro de 1 kΩ, que será reemplazado por una RTD PT100. También se utilizará un regulador de tensión para generar 5 voltios a la entrada del circuito, seleccionando entre unas entradas iniciales de 9 y 24 voltios. Para el desarrollo del circuito, primero se realizó un divisor de tensión a la entrada del mismo circuito del generador 420, en el cual utilizamos como R0 una resistencia de 220, como R1, que es la resistencia para intentar regular esta tensión de 250 ohms, y tenemos un potenciómetro de un kilo. Cuando solucionamos y ponemos a correr el circuito, nos damos cuenta que a medida que va cambiando, va variando entre 20 miliamperes, perdón, y 4 miliamperes en su mínima expresión. Asimismo, se tiene el circuito final acá. Recordamos que se utilizó un RI de 3 ohms. Ya hablando como tal del circuito, usando la misma idea, se agregó una termocupla, solo que en esta ocasión la resistencia que se tiene fija es esta de arriba, en la cual esta termocupla va variando entre 600 grados centígrados y 200, entonces menos 200, en el cual entonces si corremos el programa, nos damos cuenta que aquí, bueno, empieza a variar y aquí nos estaría dando un aproximado de 20 miliamperes. Para de pronto apresurar un poco más las cosas, voy a abrir acá y voy a poner de una vez menos 200. Esto debería mostrarnos aproximadamente 4 miliamperes. Ahí vemos que se está ajustando. Un momento más o menos, aquí ya empieza a establecerse. Hasta que llega aproximadamente a 4 miliamperes. Buen día, mi nombre es Juan José Mantilla y voy a explicar el funcionamiento de la parte de Arduino para la medición de la temperatura. Acá podemos evidenciar que de la salida del op-amp medimos el voltaje en la resistencia R0 y para esto usamos la entrada, una medición analógica de voltaje de la entrada que nos da un valor entre 0 y 1023 que nos representa voltaje. Conociendo los valores de temperatura y de voltaje, hacemos una aproximación para una función que con el valor de voltaje que tenemos nos dé una temperatura. Esto tiene su margen de error, como pueden evidenciar. Acá cuando la temperatura es 600 vemos 598.823 grados de temperatura, un poco de error. Si cambiamos la temperatura a menos 200, por ejemplo, vemos cómo cambia la corriente y el voltaje y se demora un poco en estabilizarse. Aquí vamos viendo cómo cada vez los valores de voltaje y de corriente son cada vez más pequeños y cercanos entre ellos. Vemos que aquí ya se estabilizaron. Tenemos un voltaje de 0.85 y una corriente de 4.75 miliamperios. Y nos marca una temperatura de menos 206.0
0,4 cuando debería ser menos 200. Esto nos sigue dando un margen de error relativamente pequeño, pero es un poco de margen de error. A continuación, explicaré el código que utilizamos para la lectura de los datos en el Arduino y el procesamiento de estos mismos. Al principio inicializamos las variables. Acá en el setup, por estética, imprimimos en el LCD, en el primer renglón, la palabra temperatura para indicar que estamos midiendo. Y la parte más importante es acá en el loop, en la que leemos en la variable temp la entrada analógica de la entrada 0 que antes definimos, y con un polinomio de grado 3 para mayor exactitud convertimos esa entrada analógica en grados centígrados. A continuación utilizamos la librería Liquid Crystal en la posición que necesitamos para imprimir la temperatura antes calculada. Este delay de 1000 es para que imprima cada un segundo y alcance a cambiar considerablemente los datos de la temperatura. Se tenía un circuito inicial el cual presentó problemas, debido a que al aumentar la temperatura, la corriente se disminuía. Por eso se optó por la solución de mover la RTD al inicio del circuito y utilizar un divisor de tensión. El lazo de 4 a 20 mA es de mucha utilidad para poder identificar los fallos que pueden presentarse en los sistemas implementados, ya que el equivalente al valor de 0 es de 4 mA. Si ya en los instrumentos de medición se observa un valor de 0, es porque se presentan problemas en el sistema. Muchas gracias.